que vivo estás, me diste la eternidad. Por siempre quiero alabar tu nombre, oh Dios, me compraste con la sangre que diste en la cruz al morir, crucificado por la humanidad. Ahora vivo estás en mí. Con mis manos quiero servirte, Jesús, me acepto desesperado por ver tu bondad. Mi alma descansará en ti. Jamás seré igual, no, no, jamás seré igual, porque sé que vivo estás, me diste la eternidad. Por siempre quiero alabar tu nombre, oh Dios, me has cambiado, rompiste el muro que nos separaba. En ti soy bendito y camino en la luz. La victoria yo tengo en ti. Oh, en ti, Señor, jamás seré igual. No, 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 jamás seré igual. Porque sé que vivo estás, me diste la eternidad. Por siempre quiero alabar tu nombre, oh Dios, glorificar. Fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos, fuego de Dios, consúmenos. Fuego de Dios, consúmenos.
suficiente es suficiente. Hay un momento en que si se cruza la línea es demasiado. Hay un momento en el que hay que reaccionar, en el que no importa cuáles sean las circunstancias, si alguien cruza esa línea, vamos a tener que reaccionar y marcar una diferencia. Es lo que ha pasado últimamente. Además de la pandemia cruel que hemos tenido en los últimos meses, las naciones, los pueblos, los países, grupos están reaccionando porque alguien cruzó la línea que no tenían que cruzar. Alguien o grupos o el gobierno o su iglesia o la familia o la esposa o el hijo, alguien dijo algo que no puede ser más para nosotros, que no podemos aguantar. Hay que reaccionar. Y estos últimos meses nos han traído todo tipo de reacciones violentas en el mundo. Hay grupos organizados para crear alborotos públicos. Y lo hemos visto una y otra vez. En nuestro país, aquí en los Estados Unidos, lo vimos la semana pasada. La gente lucha porque sus derechos han sido violados o sus derechos han sido atropellados. Hay gente que lucha por el derecho a ser libre, aunque haya que hacer a otros esclavos. Hay gente que lucha por el derecho a ser diferentes, a pesar de que su derecho a ser diferentes lo va a llevar a verse exactamente igual a los demás. Hay gente que lucha por la vida, aunque haya que quitársela a la persona que no quiere pensar igual que yo. Hay gente que lucha por la verdad, a pesar de que haya que decir una mentira por aquí y por allá para poder llegar hasta ella. Hay una lucha por buscar la igualdad racial y pensando todos somos iguales a pesar del color diferente de nuestra piel. Pero el problema no es el color, el problema es el corazón. Hay gente que lucha para salvar la nación, para salvar su país, por su sentimiento nacionalista, aunque ni siquiera conoce al vecino que vive a la par. Hay gente que lucha por un mundo más cristiano. Hay cristianos que luchamos por un mundo más de Dios. A pesar que lo que hacemos, lo que decimos, cómo pensamos, no se identifica tanto con el reino de los cielos. Hay una lucha constante en este mundo. Hay una lucha que nos lleva a tener una reacción y esa reacción lleva a la violencia y al inconsciente colectivo. Ese ha sido el caso en los últimos días. No solamente aquí en los Estados Unidos, sino en otros países también. La semana pasada Pablo está defendiéndose en medio de la turba, en medio de la multitud que lo quiere apedrear, que lo quiere maltratar, que lo quiere castigar. Y él presenta su defensa. Es una defensa en medio de este alboroto que tiene esta multitud, una multitud violenta, una multitud hastiada de escuchar que una nueva doctrina ha llegado hasta todos. Y uno dice, pero ¿por qué este ensañamiento de los judíos en contra del cristianismo? No pueden solamente vivir en paz unos con otros. Esta historia de hoy nos va a dejar saber por qué es el ensañamiento del pueblo judío en contra del nuevo pueblo del reino de Dios. Pablo se está convirtiendo en el enemigo público número uno. Es el tipo que ha sido el caudillo, el principal, el abre brecha de este evangelio. Él ha venido a Jerusalén después de haber tenido 3 viajes misioneros sumamente efectivos. En estos 3 viajes misioneros ha conocido gente, ha establecido iglesias, ha establecido líderes, ha sanado personas, ha hecho amigos. Ha tenido un ministerio sumamente fructífero y el evangelio está recorriendo, esparciéndose por toda la tierra. Pero Pablo ahora es el enemigo público número uno. ¿Por qué? Porque era de los nuestros y ahora no es.
Y Pablo lo va a decir una vez más al final del capítulo 21 de Hechos. Y entonces tiene que defenderse con su mejor argumento. Un momento, hey, este es quien yo era antes, miren cómo he cambiado. Esta es la gente que son mis testigos, miren lo que dicen acerca de mí. Ahora tengo un propósito en mi vida, este es el propósito. Y Pablo se los da. Si no ha visto el sermón de la semana pasada, devuélvase, vaya a nuestros canales, YouTube, Vimeo o en Facebook, y va a encontrar el sermón de la semana pasada. Es el testimonio que él da acerca de sí mismo y acerca de lo que Dios ha hecho en su vida. Pero suficiente, suficiente. Cuando a una turba de este tipo le llega el punto de decir, hasta aquí, ya basta, has rebasado el vaso, te pasaste de la línea. Hay muy pocas cosas, perdón, que la van a parar. Es ahí donde vamos a encontrar el peligro de ser extremista. El peligro de los extremos nos va a llevar hasta un punto de violencia que no vamos a poder pararla. Los extremos nos van a hacer tan celosos de lo que estamos defendiendo que vamos a estar enceguecidos a la hora de querer defenderlo y nos vamos a llevar con nosotros cualquier cosa que esté enfrente. Es lo que está pasando. En el capítulo 21 se nos da la idea de lo que está pasando. Y déjenme leer los últimos versículos del capítulo 21, del cual hablamos la semana pasada. Porque esta es la clave que nos va a decir qué es lo que está pasando en la mente y en el corazón de estos judíos que quieren deshacerse de Pablo de cualquier manera. Pablo viene a Jerusalén después de sus viajes misioneros. El Espíritu Santo lo ha guiado a venir a Jerusalén. La gente le ha dicho, Pablo, no vaya. Y Pablo dice, yo quiero ir, necesito ir. El Espíritu me está guiando. Vas a sufrir, vas a tener persecución. Yo sé, pero voy a ir. El Señor me está llamando a hacerlo. Entonces dice Pablo que mientras estaba en Jerusalén, dice al final del capítulo 21, Dios le hablaba y le decía, date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén. Ellos no van a escuchar tus razones, no van a aceptar tu testimonio acerca de mí, dice literalmente en el versículo 18 del capítulo 21. Pablo le pregunta al Señor, ¿pero por qué? Ellos me conocen, ellos saben que yo andaba matando también cristianos, ellos saben lo que yo hice. ¿Por qué no van a aceptar mi testimonio? Aquí no es tan importante el por qué, es lo que Dios quiere hacer con él. Y al final, en el versículo 21 del capítulo 21, el Señor le responde a Pablo, vete y yo te enviaré lejos a los gentiles. Y entonces comienza el capítulo 22. La multitud estuvo escuchando a Pablo, dice el versículo 1 del capítulo 22. Bienvenidos de paso. Gracias por estar con nosotros en esta serie del libro de Hechos, el libro del comienzo de la iglesia. La multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció esas palabras. Entonces levantaron la voz y gritaron, bórralo de la tierra. Ese tipo no merece vivir. Estaban completamente llenos de ira, llenos de violencia. Reaccionaron en ira porque escucharon una palabra en particular que Pablo dijo. El secreto está en ese último versículo del capítulo 21. Vete, le dice Dios. Pablo les está diciendo, Dios me dijo, vete y yo te enviaré lejos a los gentiles. Una palabra de esa oración fue lo que bastó para levantar a esta turba, a esta multitud en ira otra vez. Estaban tranquilos, estaban calmaditos escuchando a Pablo. Solamente faltó una palabra. Solo le tomó una palabra. ¿Cuál es esa palabra para usted? Porque muchas veces solamente estamos esperando por una palabra, una frase que alguien nos diga para estallar, para levantarnos en ira, en enojo, para hacer salir todo lo malo en nosotros.
¿Cuál es la palabra que te hace reaccionar? ¿Cuál es la palabra que dicen tus hijos, papá o mamá, que te hace reaccionar? ¿Cuál es la frase que se dice en las noticias para que tú reacciones y salga todo ese enojo, toda esa ira de tu corazón? ¿Cuál es la palabra que es necesario que alguien diga? O la acción, tal vez, no necesariamente una palabra, pero tal vez la acción de alguien mientras estás manejando. Pero más que la palabra, ¿cuál es tu reacción? La turba reacciona en violencia. ¿Cuál es la tuya? Algunas veces podemos reaccionar en ira, otras veces podemos reaccionar en resentimiento. Otras veces reaccionamos en ofensa, nos sentimos ofendidos. Usted sabe que hay una adicción en estos tiempos. La gente es adicta a estar resentida. La gente tiene una adicción a sentirse ofendida. Entonces, por cualquier cosa que escuchen, están esperando más bien una palabra, una frase, para hacer que su ofensa se haga más profunda todavía. Y algunos están esperando que alguien diga algo acerca de lo que yo sé que no pueden, de lo que no pueden hablar. Algo que digan que yo sé que me va a ofender, que me va a tocar la fibra del corazón, a pesar de que no tenga nada que ver con mi experiencia, no tenga nada que ver con lo que ha pasado en mi vida. En algunos casos eso pasa. Pero hay gente adicta a ser ofendida. Solamente vea Facebook en estos días. Yo tengo muchos amigos comentando acerca de toda esta turbulencia política que está viviendo este país. Algunos de ellos, por lo que publican, se exponen a que otras personas reaccionen inmediatamente. Yo lo veo constantemente, todos los días, mientras leo mi pared de Facebook. Yo veo gente respondiendo en ofensa, respondiendo en resentimiento. Una palabra solamente faltó o bastó para que la turba reaccionara. La palabra es gentiles. ¿Por qué? Porque para un judío del siglo I, un gentil no puede entrar dentro del plan de la salvación de Dios. No puede ser que la salvación de Dios se pueda dar libremente tanto a gentiles como a judíos. Es imposible. No podían soportar la idea de pensar que Dios podía salvar a los gentiles. Eso número uno, que Dios podía salvarlos. Pero la segunda cosa, no podían soportar la idea que Dios los salvara de la misma manera que los salvaría a ellos. ¿Por qué? Porque ellos habían sido constituidos el pueblo de Dios. Y como tales tenían derechos. Y esos derechos los hace reclamar cuando alguien está tratando de quitárselos o tratando de sobrepasarlos. Y entonces los hace extremistas. Y esta es la cosa, y es la primera cosa que yo quiero que usted apunte ahí. Los extremos nos hacen exclusivos. Porque la exclusividad quiere decir no voy a dejar a nadie más entrar. Exclusividad no tiene nada que ver con inclusividad. Cuando usted es exclusivo, solamente hay una línea de pensamiento, solamente hay un tipo de persona con la cual yo me relaciono, solamente hay algo en mi mente, hay un patrón en mi mente al cual yo me apego. Algo nuevo, algo externo no puede entrar, no puede ser incluido. Entonces me convierto en alguien que en lugar de incluir personas, en lugar de incluir ideas, en lugar de incluir nuevas cosas en mi vida, estoy dejándolas, poniendo líneas divisorias. Para ellos, el pueblo de Israel, ellos estaban en una burbuja y nadie tiene derecho a romper esa burbuja donde estamos. Esa burbuja se llama: somos el pueblo de Dios, somos intocables, somos invencibles, somos inalterables. Nadie puede entrar aquí si no somos nosotros. El ejemplo es el templo. En el templo
era casi imposible entrar. Era como una agencia secreta del gobierno. Solamente judío nacido podía entrar en el templo. Si usted era judío y era de otra nacionalidad, tenía un espacio especial para adorar. Pero solo había exclusividad para la gente del pueblo de Dios. Desafortunadamente, esta cuestión de ser extremista se lleva a cabo en nuestra mente y toma lugar en la vida de muchas personas por ignorancia y por orgullo. Estos dos factores son fundamentales a la hora de convertirnos en extremistas. Hay gente que tiene un sentimiento inflado de lo que realmente saben y creen, y eso los hace menos propensos a aprender. Cuando pensamos que lo que yo sé, que lo que yo creo, que lo que yo represento es mucho más grande que todo lo demás y que nada más tiene cabida, estoy exponiendo, haciendo alarde de mi ignorancia y de mi orgullo. Vean a los fariseos con Jesús. Ellos estaban tratando de enseñarle a Jesús qué significaba seguir a Dios. Obviamente, el Hijo de Dios siendo enseñado por mortales. ¿Cómo se ve el seguir a Dios? Ellos creían que sabían más de religión y espiritualidad que nadie más. Y esa es la diferencia con el mensaje del Evangelio que Pablo está diciendo. El mensaje del Evangelio lo que dice es, ven tal y como eres, ven tal y como estás. Si vienes a través de Jesús, estás bien. Los judíos no podían ni pensar que los gentiles tenían una oportunidad de venir a Dios. No podían pensarlo. Era detestable la idea. Y yo me imagino cuál es la idea en tu vida, cuál es la idea detestable para dejar entrar a otros, para poder incluir a otros. Es increíble la división política que hay en este país en este momento. He escuchado posturas y leído artículos que hablan acerca de la historicidad de esta división política. Y es tan curioso como esto. Hay matrimonios interraciales en este país, hay matrimonios interreligiosos sin ningún problema, hay matrimonios de diferentes culturas propias internas del país, matrimonios de gente de diferentes estados. Pero los matrimonios menos populares son los matrimonios entre personas con diferente punto de vista político. Hasta ese extremo hemos llegado. ¿Qué es lo que nos hace tan especiales como para desechar a otras personas? ¿Qué es en tu caso en particular? ¿Qué es lo que te ha hecho tan especial para tomar el extremo completo de decir a esa persona jamás, a ese grupo jamás, a este tipo de libros jamás, a este tipo de comida jamás? ¿Qué es lo que te hace tan especial? ¿Qué es lo que te hace tan extremista? Porque tu extremismo representa lo que tú crees acerca de Jesús. Definitivamente. Lo que pasa es que tu extremismo no representa a Jesús. Ser extremista no va a representarlo a Él, porque Él es completamente diferente al extremismo. Él es apasionado. Jesús es apasionado, pero no es extremista. Entonces los judíos se adjudican el derecho a ser el pueblo de Dios a través de la ley y el fanatismo, y eso los hace completamente extremistas. Y mientras el Evangelio dice, ser pueblo de Dios se adquiere por gracia y por la fe. Y gracia es cuando recibimos lo que no merecemos. Por eso es que no lo entienden el pueblo judío. Y déjenme explicar aquí un poco de historicidad bíblica. ¿Por qué no entienden la gracia? Porque ellos han tenido que trabajar toda su vida para ser aceptados por Dios. Ellos han tenido que cumplir la ley. Ellos han tenido que llevar a cabo rituales
para poder ser aceptados por Dios. Ellos han tenido que hacer lo mismo que han hecho sus antepasados por generaciones, por siglos, para ser aceptados por Dios. Pero entonces viene Pablo y nos dice, no, el evangelio se da por gracia. Y es por eso que los gentiles pueden entrar. Él lo dice de esta manera, Romanos capítulo 3, diferentes versículos, dice, entonces, ¿qué se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? ¿Acaso los judíos somos mejores? Dice Pablo. De ninguna manera. Pues todos han pecado, el versículo muy famoso, todos han pecado y están privados, destituidos de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Eso es gracia, recibir lo que no merecemos, que tengamos más de lo que deberíamos tener siendo las personas que somos. No merecemos ser el pueblo de Dios, pero ahora lo somos por gracia. No merecemos ser perdonados, ahora somos perdonados por gracia. No somos los únicos que merecemos el evangelio, eso nos ha sido dado por gracia. Y mi pregunta para usted hoy es, ¿cuánta gracia está ofreciendo? ¿Cuánto extremismo está dándole a la sociedad? Y al mismo tiempo, ¿cuánta gracia está ofreciendo? Porque déjeme decirle, la una y la otra va a representar a Jesús de diferente manera. El extremismo lo va a representar de manera incorrecta. La gracia va a representar el profundo y sincero corazón del Evangelio de Cristo. Especialmente aquellos que no la merecen. Especialmente aquellos que podríamos decir, no puedo ofrecerles gracia. No, ven la vida tan diferente a como yo la veo. Son tan diferentes a mí. ¿Quiénes son los gentiles para ti? ¿Quiénes son los gentiles en tu vida? ¿Cuál es la gente a la que nunca te acercarías? ¿Quiénes son los de otro pueblo, los de otra raza, los de otra nación, los de otro lenguaje? ¿Quiénes son la gente que no comparten tu pensamiento político? ¿Cuáles son la gente que no comparte tu pensamiento religioso o espiritual? Gente de otras religiones. Es más, voy a hacerlo un poco más fino. Gente cristiana, pero que asisten a iglesias de las cuales nosotros no estamos muy convencidos. Cualquiera que no se vea tan cristiano como nosotros. Otros cristianos que no deberían llamarse cristianos por lo que hacen, por lo que dicen, por cómo se ven. ¿Cuál es tu pueblo gentil que te cuesta mucho aceptar? La exclusividad causa odio y causa división. El extremismo causa odio y división. Una acción violenta es lo que causa, como los judíos. O tal vez una inacción indiferente, como en el caso de nosotros. Entonces bloqueamos a la gente en Facebook, o los bloqueamos en nuestro teléfono, o les dejamos de hablar. Ya sabe, usted sabe de lo que estoy hablando, porque muchos de nosotros lo hacemos. Ya me ofendió, ya no le hablo, lo corto. Me voy de la iglesia, porque no puede ser más que me estén diciendo lo que me dice. El hermano me vio feo. Entonces usamos un clic en lugar de un látigo. Entonces hablamos más de la gente en lugar de escuchar razones. Cuidado con el extremismo. Sigamos leyendo en el versículo 23 del capítulo 22. Como seguían gritando, tirando sus mantos y arrojando polvo al aire, ¿se imaginan cómo fue este episodio? De hecho, déjeme volver atrás un momento. Estamos en el capítulo 22 de Hechos, en el versículo 22. No estamos en el versículo 1, porque la semana pasada estuvimos al principio del capítulo 22. Estamos ahora en el versículo 23 del capítulo 22 de Hechos. Como seguían gritando, tirando sus mantos y arrojando polvo al aire, imagínense la mala crianza que podía hacer eso. Fue todo un espectáculo. O sea,
Vea los videos de la semana pasada que en el Capitolio de este país y es más o menos así. El comandante ordenó que metieran a Pablo en la cárcel. Mandó que lo interrogaran a latigazos con el fin de averiguar por qué gritaban así contra él cuando lo estaban sujetando con cadenas para azotarlo, para darle el castigo. Pablo le dijo al centurión que estaba allí: ¿permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado? Al oír esto, el centurión fue y avisó al comandante. Se le paró la respiración. ¿Qué va a hacer usted? Resulta que este hombre es ciudadano romano. El comandante se acercó a Pablo y le dijo: ¿usted es ciudadano romano? Y Pablo le dice: sí lo soy. Usted tiene que entender algo. Aquí la palabra del reo, del preso, es suficiente. Porque si mentía al decir que era ciudadano romano y no lo era, el castigo era doble para el sujeto. Era tortura posiblemente constante por toda su vida. Pablo le está diciendo la verdad. Este hombre, el jefe, el comandante, le dice: a mí me costó una fortuna adquirir mi ciudadanía. Marque eso en su Biblia, manténgalo ahí, porque es una frase que nos va a servir de mucho más adelante. Pues yo la tengo de nacimiento, le dice Pablo. Los que iban a interrogarlo se retiraron enseguida. Al darse cuenta de que Pablo era ciudadano romano, el comandante mismo se asustó de haberlo encadenado. Y entonces aquí estamos en una disyuntiva. Porque por un lado tenemos al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Por otro lado tenemos al imperio romano. Pablo pertenece a ambos. Pablo es parte del pueblo de Dios, pero también es ciudadano romano. ¿Cuál de los dos funciona? Pablo saca la carta para tratar de evitar el castigo y les dice: un momento, yo soy ciudadano romano, yo tengo derechos. Este es nuestro siguiente punto. Los derechos de los ciudadanos parecen más atractivos que los sufrimientos del pueblo de Dios. Los derechos de un ciudadano parecen más atractivos que el sufrimiento del pueblo de Dios. ¿Por qué decimos esto? Pablo entiende perfectamente su ciudadanía. Él sabe que es un ciudadano romano y sabe que eso lo puede salvar del castigo, de los azotes. Sin embargo, ser parte del pueblo de Dios es lo que lo tiene ahí. Entonces, ahí es donde encuentro la disyuntiva. Hay como una separación de ambas cosas. Hay una contradicción. Ahora, déjeme ponerlo en perspectiva para nosotros. El ciudadano romano no puede ser azotado, o sea, tiene derechos, está protegido por la ley. Esa es la calidad de un ciudadano romano. No podía ser azotado, tenía derechos, está protegido por la ley. Alguien del pueblo de Dios, alguien que sigue a Cristo, alguien que sigue el reino de los cielos, alguien del camino, como lo llaman ahí mismo en Hechos, tiene que dejar sus derechos de lado. Tiene que ser obediente y sumiso. Y está expuesto al sufrimiento, a pesar de que la protección viene de Dios. Hay una diferencia grande entre ambos. Y yo me temo que el pueblo de Dios en 2021 entiende menos acerca de este concepto, quizás, que los judíos de entonces. O quizás estamos en la misma calidad de entendimiento que tenían los judíos acerca de estos dos conceptos. ¿Por qué? Porque ser ciudadano es un derecho que se gana. Si usted es ciudadano de un país, ha tenido que nacer ahí o ha tenido que llegar o llevar un proceso para poder ser ciudadano o poder habitar en el país. Hay un proceso, se gana, hay un trabajo de por medio. Usted tiene que hacerlo para lograrlo. Llevar papeles, los que hemos pasado por ese proceso en países extranjeros, como los latinos que vivimos en este país,
Hemos tenido que hacerlo. Presentar papeles, presentar pruebas, dar argumentos y llevar pruebas de que estamos aquí viviendo, de que queremos ser parte de esta sociedad. Se gana. Pero ser parte del pueblo de Dios se recibe. No hay que comprarlo, se recibe. ¿Recuerdan lo que les dije que subrayaran? El comandante le dice a Pablo, un momento, yo tuve que comprar mi ciudadanía. Yo tuve que trabajar por ella, tuve que dar dinero, tuve que hacer algo. Esa es la diferencia. Para ser parte del pueblo de Dios solamente tenemos que recibirla, porque es una adopción. Se da por gracia. El nacimiento o la compra de la ciudadanía requiere de un esfuerzo. Ser parte de un país, ser un ciudadano como tal, que sea aceptado y adaptado y con los privilegios y derechos, requiere de una serie de esfuerzos. Ser parte del pueblo de Dios requiere solamente venir a Él tal y como somos. Entender eso nos va a hacer ver el extremismo de manera diferente. Porque si la gracia es un regalo, entonces es para todos, no es solamente para algunos. Pablo sabía ser extremista. Él fue extremista en el pasado. Sabía reclamar por sus derechos. Todavía tenía un poquito de eso porque se saca de la manga el asunto de la ciudadanía romana para evitar el castigo, muy inteligentemente. Los judíos no entendieron la gracia porque no sabían ni darla ni recibirla. No entendían cómo Dios podía traer a su reino a gente que no fueran ellos. Porque había que ganarse el favor de Dios, había que comprar el favor de Dios a través de la ley, a través de los rituales, a través de los esfuerzos. Eso era lo que los hacía pueblo de Dios, su esfuerzo de cada día. Y yo me pregunto para nosotros, ¿qué es lo que te hace pueblo de Dios a ti? Es tu esfuerzo de cada día. ¿Cuántas oraciones das? ¿Cuánto tiempo de rodillas pasas? y vamos a llegar también ahí, porque si es así, no entendemos la gracia. ¿Entiendes la gracia que Dios te ha dado? ¿Qué significa en tu vida? La gracia siempre va a venir con responsabilidades, eso no lo vamos a negar. Obviamente, la gracia tiene una responsabilidad o varias responsabilidades para poder llevarla a cabo, para poder ser partícipes de esa gracia. Pero abusarla significa que todavía estamos pensando que tenemos un derecho adquirido cuando nos la dan. Al abusar la gracia le estamos diciendo a Dios, un momentito, este es mi derecho, que tú me des tu gracia. Entonces, ¿cuál es la evidencia que va a separar al extremismo de la gracia, al abuso de esa gracia y solo recibirla? Es una palabra. Y es la palabra que necesita nuestro país, es la palabra que necesita nuestra iglesia, es la palabra que necesita nuestra sociedad, la palabra que necesita nuestro barrio, nuestra familia, es la palabra arrepentimiento. Lo que hace el arrepentimiento va a definir si la gracia de Dios es aceptada por nosotros o no. Si somos ciudadanos meramente de este mundo, o si somos parte del pueblo de Dios. El secreto está en 2 de Crónicas 7:14. Déjeme pasar los últimos minutos hablando de este versículo. 2 de Crónicas 7:14. Salomón está inaugurando el templo después de haberlo construido y reúne a todo el pueblo, hace varias oraciones pidiendo a Dios que bendiga ese lugar, que su presencia esté en ese lugar y que acepte la ofrenda que le están dando como tal. En 2 de Crónicas, capítulo 7, el versículo 14, esto es lo que Dios dice: yo quiero aceptar esta ofrenda, pero viene con esta condición. Si mi pueblo, es el título de nuestro sermón, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré o sanaré su tierra. Eso es lo que pasa
cuando el pueblo está en una encrucijada, han salido de la esclavitud de Egipto, han sido, han estado perdidos, divagando por la tierra hasta que Dios les abre la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Ahora están construyendo un templo para adorar a Dios, donde la reunión con Dios se va a hacer evidente, donde la presencia de Dios va a estar presente. Y Dios les dice, suena todo muy bien, pero eso es lo que quiero de ustedes. Y empieza diciendo, sí, mi pueblo, que lleva mi nombre. Este es el pueblo de Dios, el pueblo mío. Los judíos están orgullosos de ser el pueblo exclusivo de Dios, así como nosotros estamos orgullosos de ser cristianos. Ahora, ¿a dónde estamos llevando ese orgullo? Ese es el problema. Llamarse cristiano no nos hace seguidores de Cristo. El mero nombre no quiere decir nada. Jesús no quiere convertir a la gente en cristianos. Él quiere convertirlos en amor. Es algo muy diferente. A Israel se le olvida que Dios fue quien los escogió y no viceversa. Hasta el punto de que ellos reclaman su derecho ahora de ser los escogidos de Dios. Pero se nos olvida que somos adoptados y que ahora llevamos su nombre. Es como una familia cuando se forma, el esposo y la esposa están juntos, la esposa adopta el nombre del esposo porque son el uno del otro, se pertenecen. Es la señal de pertenencia mutua. Lleva su nombre, lleva su esencia, se parecen, hasta se parecen en algún momento. Son pertenencia exclusiva el uno del otro. Entonces Dios pone su nombre en lo que le pertenece a Él. Y este es su pueblo, la gente que lleva su nombre. Me encanta ver a mi hija que le encanta leer y cada vez que compramos un libro para ella, le pone su nombre, porque ella quiere que su libro sea identificado como de ella. Eso fue lo que hizo Dios con nosotros, nos puso su nombre, nos marcó con él, su pueblo, el pueblo de Dios. La segunda parte es, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla. Y esto es tomar la posición de Cristo, humillarse. Algunos de nosotros pensamos que humillarse es la parte más baja que podríamos hacer. Nuestro orgullo como cristianos no nos deja humillarnos. Eso está por todas partes en estos tiempos. El hecho de ser cristiano no quiere decir que usted tiene derechos más grandes. El derecho más grande que Dios le dio a usted es ser hecho hijo de Dios, ser parte de su pueblo. Ese derecho lo que nos debería llevar a hacer es humillarnos. La actitud de Cristo, Filipenses 2, la actitud de nosotros debería ser como la de Cristo. Siendo por naturaleza de Dios, se hizo hombre. Siendo igual a Dios, no consideró eso como algo a que aferrarse. Se rebajó voluntariamente. Tomó la naturaleza de siervo. Se hizo semejante a los seres humanos y se manifestó como hombre. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente para morir en la cruz. Autonegación. Es un asunto de autonegación, renunciar a mis derechos. Cuando soy pueblo de Dios, renuncio a mis derechos. No los gano. Y tenemos eso invertido posiblemente. Es tomar la cruz cada día, es morir a mí mismo cada día, es ver a los demás como superiores de acuerdo a la Biblia, es tener un concepto adecuado de quién soy yo y quién es mi hermano. Santiago 4:10 dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, la siguiente frase, y ora y me busca, son sinónimos en realidad, orar y buscar a Dios. Porque orar no significa pedir y hemos hecho de la oración una petición constante. Cada vez que oramos, voy a orar por ti, voy a pedirle a Dios por ti. En lugar de pensar en la oración como un medio de comunicación, una relación para conversar. No se pide, se comunica en la oración. Y la oración es interesante, muchos la usamos para hablar, pero pocos la usamos para escuchar. Y si la usamos para escuchar, vamos a saber qué es lo que quiere Dios de nosotros. Isaías 55, versículo 3 dice, inclinen sus oídos, vengan a mí, escuchen
y vivirá su alma. Buscar a Dios es querer conocerlo, querer escuchar su voz, querer tener una relación con Él, querer saber lo que Él quiere de nosotros, querer saber lo que Él quiere acerca de nuestro mundo, de nuestra sociedad, de nuestra iglesia. Es un acto de adoración, como todo lo que deberíamos hacer debería ser un acto de adoración. Buscar a Dios. ¿Cuánto estás buscando a Dios? ¿O cuánto estás buscando más bien el bienestar de lo que estás persiguiendo? El bienestar de tus derechos. ¿Quién es el tema de tu canción cada día? ¿Es tu deseo de encontrar a Dios, de buscar a Dios, o tu deseo de encontrar justicia para tus derechos? Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y ahora abandona su mala conducta, tiene que haber un punto de partida. Algo tiene que cambiar en nosotros. Y es que cuando Dios dice esto, Él asume que hay malas conductas. Y por supuesto que hay, somos solamente seres humanos. Todos tenemos una vida completamente depravada, porque la Biblia dice, todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3. Entonces tiene que haber un acto de arrepentimiento. El arrepentimiento quiere decir una vuelta en U. Si usted maneja, usted sabe qué significa hacer una vuelta en U. Hágala, por favor, cuando el semáforo le diga que pueda hacerlo, o el cruce de la calle. Pero eso es arrepentirse, devolverse, cambiar de camino. Es un esfuerzo. En lugar de solamente pedirle a Dios que nos cambie. Usted sabe, ore por mí porque necesito cambiar. Ore para que Dios me cambie. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cuál es el esfuerzo que estás haciendo? Esta es el momento crítico para abandonar tu mala conducta. Abandonar tu deseo de controlarlo todo, abandonar tus malos pensamientos, abandonar tu deseo de seguir llevando a cabo esa conducta, esas malas acciones, abandonar tu mal lenguaje, abandonar tu mal carácter, abandonar tus malos deseos por otros, abandonar tus malas relaciones con otras personas. ¿Cuáles son las tuyas? ¿Cuál es tu mala conducta? Tú la conoces mejor que nadie. La costumbre que traes desde el pasado puede ser tu mala conducta. Lo que haces ahora ya inconscientemente, sin pensarlo. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, entonces, dice el Señor al final del versículo, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. 3 cosas que hace Dios: escucha, perdona, restaura. Eso es gracia. Porque ninguno de nosotros necesitamos o merecemos, ser escuchados por Dios. Algunas de nuestras oraciones no pegan ni siquiera al cielo raso. Y Dios dice, si hay ese arrepentimiento real, por pura gracia, los voy a escuchar. Los voy a perdonar. Los voy a sanar. ¿Cómo perdonar lo malo que nos han hecho? Pregúntale a Jesús. Él es el maestro del perdón. Desde la cruz lo ofreció. ¿Cómo restaurar una tierra que está tan mala? ¿Cómo restaurar todo el extremismo que estamos viviendo? ¿Cómo podemos hacer para que el Señor renueve eso en nuestro corazón? Y es que esta gracia de Dios incluye esta promesa: voy a sanarlos. Si ustedes me buscan, si ustedes se vuelven de sus malos caminos. Todo este extremismo que estamos viviendo últimamente en todo el mundo nos ha llevado a un caos tremendo, a una lucha constante entre personas de diferentes razas, diferentes creencias, diferentes posturas, y ha estado hiriendo a la tierra, ha estado hiriendo a nuestros pueblos, a nuestros países. Es hora que Dios sane esas cosas. Es hora de que Dios nos deje ver la vida no con el extremo, sino con la gracia que Él nos quiere ofrecer. Y yo no sé cuál es su caso, si usted ha visto la vida en extremismo o en gracia. Hoy
el Señor lo está llamando a dar la gracia que Él le ha dado a usted. Usted no la merece. La gente a la que usted se la tiene que dar no la merece tampoco. Por eso se llama gracia. Es gratis, es gratuita y la podemos ofrecer. Esa es la mejor manera de ser su pueblo, no solamente ciudadanos. Esa es la mejor manera de ser adoptados, no necesariamente solo los que compramos nuestra ciudadanía. ¿Me deja orar por usted? Me deja orar para que esta gracia hoy inunde su vida, que usted pueda aceptarla de una manera tan profunda que usted pueda empezar a darla una vez más. Que trascienda a todo lo que usted hace, dice, piensa. Que trascienda a sus comentarios en redes sociales, que trascienda a sus conversaciones uno a uno con las personas, que trascienda hacia la manera de pensar cada vez que usted ve las noticias, que trascienda cada vez que usted piense en esa persona que usted piensa que no es merecedora. Y que nos haga una vez más el pueblo de Dios, el pueblo escogido, no el pueblo que compró el título de ciudadanos o pueblo de Dios. ¿Me permite orar por usted? ¿Qué tal si cierra sus ojos y en un acto, puro acto de fe, cierra su puño y dice: Señor, este es mi extremismo. Esto es todo lo que he sido últimamente. Este es todo el juicio que he emitido en contra de personas, en contra de comentarios que he leído, en contra de toda la situación que está ocurriendo en la sociedad. Esto es cuán extremista he sido. Cuán cerrado y obstinado he sido. Y te lo doy. Y en un acto de fe abre su puño. Yo te lo doy a ti. Y con la mano extendida, con sus manos extendidas, solo es un reflejo de su deseo de recibir esta gracia, pero también de ofrecerla. Y Señor, queremos ofrecértelo. Ofrecerte todo este orgullo, toda esta ignorancia que nos ha consumido, para que tu gracia pueda tomarlo, para que tu gracia pueda ser efectiva en nuestra vida, en mi vida, para que tu gracia me inunde y me llene con tanta pasión que yo pueda o no tenga otra opción que darla, que ofrecerla. Señor, quiero humillarme delante de ti. Quiero ser tu pueblo, que se humilla, que busca tu nombre en oración, que busca tu consejo, que quiere escucharte. Yo quiero hacer una vuelta en U y arrepentirme de mis malos caminos, para que tú me escuches, para que tú me perdones, para que tú me sanes. Y Señor, es solamente así que tú nos vas a hacer catalizadores de la sanidad de este país, catalizadores de la sanidad de esta tierra, de este mundo. Y oro para todos mis amados que están detrás de la pantalla hoy y que necesitan este toque de gracia. Lo hago en el nombre fabuloso, el nombre de gracia, el nombre de Jesús, el nombre que llevamos los que somos de su pueblo. Amén. Bendiciones para todos. Ok, bueno, gracias por haber estado con nosotros, gracias por compartir el sillón y ese espacio que nos dejaron. Ahora se va a quedar vacío por la semana, pero lo más importante, para que no nos olviden, es a través del mensaje de Ray aprendimos muchas cosas. Y es difícil a veces recordar todo y cómo ponerlo en práctica. Entonces, de verdad que los motivamos a que escojan una cosita o dos que puedan recordar y que puedan poner en práctica esta semana, para que puedan mantener su fe activa y no olvidarse de la palabra de Dios que está calada en nuestros corazones. Una cosa más antes de irnos, no olviden los grupos de vida. Si necesitan ayuda, pueden contactar a Marco Ramírez, a mramirez@northcoastchurch.com, mramirez@northcoastchurch.com, o también nos pueden enviar un correo a info@iglesianorthcoast.com. Los extrañamos muchísimo. No olviden seguirnos en las redes sociales de Instagram y Facebook o suscribirse a los canales de YouTube y Vimeo.
para que puedan escuchar los anuncios de lo que viene en las próximas semanas. Los queremos mucho, los amamos, los extrañamos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.